de chorlito, quieren decir que tienes el cerebro muy pequeñito. A eso se refiere en cabeza de chorlito. Entonces, bueno, vamos a ver algunas imágenes. Vean esta secuencia de imágenes. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es qué estudio es y luego en qué forma está tomado. Entonces, ¿qué estudio es? Una cara. ¿Simple o contrastada? ¿Cómo vamos a saber? Busquen vasos. ¿En dónde los vamos a buscar? En el polígono, que es donde se pintan. Entonces vamos a ver en el área del polígono si se pintan vasos. Pues aquí se ven líneas blancas, ¿verdad? Diría uno, o sea, a lo mejor es una fase contrastada. Yo les digo, no, no es una fase contrastada. Entonces, ¿qué sigue? Pensar. Si no es una fase contrastada, ¿por qué estoy viendo blanco? Pues pensar que es anormal porque puede ser clasificaciones dentro de los vasos. Clasificaciones dentro de los vasos así son muy densas, generan artefactos y te digo, tiene 60 unidades Hansfield, no 100. Sangre. Sangre, entonces ¿qué es? Bueno, EBC. No, EBC no, derrame no, ¿qué es? Es líquido, es sangre, ¿en dónde? En el espacio subaracnoideo. ¿Cómo se llama eso? Eso lo tienen que saber. Hemorragia subaracnoidea, lo tienen que saber porque es lo que más van a ver. Hemorragia subaracnoidea. ¿Cuáles son las dos causas de hemorragia subaracnoidea? ¿Cómo? Trauma es una de ellas y la otra. Eso ya se los dije el mes pasado. Ya lo deberían saber. Se van a ir al infierno por no estudiar. Me voy al cosito. Se van a ir al Averno. Al Averno. ¿Fue el martes o fue antes? ¿Cuáles son las dos causas de hemorragia subaracnoidea? Chequen sus apuntes. Trauma y aneurisma. Eso, trauma y ruptura de aneurisma. Entonces, si el paciente no se traumó, bueno, a lo mejor está traumado, pero no está traumatizado, entonces, ¿qué tiene? Un aneurisma y tenemos que buscarlo. ¿Cuál es el paso que sigue? Angiotomografía. No se me pierdan en eso, es muy importante. Bien, entonces, hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo gradúo las hemorragias subaracnoideas? ¿Con la clasificación de quién? Carambas con ustedes. Fisher, ahí están sus apuntes. Acuérdense que subí las presentaciones, se las subí para que las vieran, no nomás para presumir toda clase. Que las vieran, la clasificación de Fisher, que tiene grados. Y la más avanzada es la hemorragia intraventricular, la más leve es una hemorragia subaracnoidea que baña únicamente los espacios subaracnoideos. Bien, ahora, vean esta imagen, este es un angiotac. Ahí les puse el polígono, es un corte coronal. Esta arteria, ¿cuál es? Vacilar. Basilar, esta es la basilar. Y luego vienen aquí las cerebrales posteriores, ¿ok? Perdón, aquí las comunicantes posteriores y aquí las cerebrales posteriores. Y este chipote sale sobrando. Entonces, ¿qué es? Aneurisma. Entonces, ahí está un aneurisma, no es de este mismo caso, pero es un aneurisma de la arteria basilar, que de hecho sí es de este mismo caso. Vean cómo la sangre en este caso está en la parte posterior del polígono, no en la parte anterior. Es el mismo caso. Entonces, hemorragia subaracnoidea, trauma o aneurisma. Si sospechamos, si no tiene antecedente de trauma, hay que hacerle un angiotac y buscar el aneurisma. Bien. Vamos a ver. ¿Normal o anormal? Si no, no la trajera. Claro, Bueno. bien pensado. ¿En dónde está la anormalidad? Yo les subí una de anatomía, se supone que ya saben anatomía y saben situaciones especiales. ¿Cuáles son las clasificaciones fisiológicas del cerebro? Las que todos tenemos o casi todos tenemos. La pineal. La pineal, ¿qué más? Todas torcen la boca. Ella no torce la boca, no sabe cómo torce la boca. Solo así. Plexos corroideos, ligamentos intertinoideos. Los plexos corroideos son simétricos, están dentro de los ventrículos. La pineal, ¿en dónde está? ¿Aquí? Bueno, pues, No, como por aquí, pero hasta Aquí atrás. está el tercer ojo, que lo aluden a la pineal. El tercer ojo se supone que es con lo que vemos, lo que no es invisible.
tercero posterior, ¿No era más posterior? está relacionada con la pineal es Pues sí, voy posterior. para esa altura. Entonces, fíjense, este es el tercer ventrículo, astas frontales, ventrículos laterales, y aquí hay una bola. ¿Ok? Entonces, en el decálogo vimos que hay localizaciones especiales de bolas, tercer ventrículo y esta, que hay ahí, la pineal. Entonces, si es una bola de la pineal, ¿cómo se llama? Pineal. Pineal oma. No está tan difícil. Tienen que saber que es pineal, tienen que saber en dónde se localiza. Relativamente, relativamente. Aquí tenemos una resonancia del mismo paciente en donde vemos el pinealoma. Aquí está el pinealoma y obviamente el pinealoma que está aquí obstruye. Vean, estos son los ventrículos laterales. Este es el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Y aquí están los agujeros a través de los cuales pasa el líquido cefalorraquídeo para bañar toda la columna, la médula. Viene de regreso, pasa por las cisternas, si sigue, sube y se absorbe en las granulaciones de Pacchioni, las que se hacen pequeñas imágenes reducidas en la placa de cráneo. Entonces, ¿qué pasa con un tumor como este? Pues produce dilatación, obstrucción del cilio, puede producir obstrucción del cilio y entonces se produce dilatación ventricular y se produce la famosa Aerosol. hidrocefalia. No, el cerebro nos parece como si estuviera comprimido y está como que no está por el agujero magno. Así es normalmente, lo malo es cuando hay trazas una línea de aquí, de la parte promontoria a la parte occipital y rebasa esto. Es cuando decimos que hay herniación. Entonces es un pinealoma. Oh my god, ¿por qué apareció esto, tacha? Termine que es tóxico. Es que tiene anormal. Tiene dos situaciones anormales. Una es fase contrastada, porque estas son arterias. Bien. Y fíjense cómo está reforzando intensamente con el contraste. Comparen este lado con este, aquí está reforzando intensamente. Y hay otro detalle importante aquí, ¿cuál es? Una imagen hiperdensa, que es un granuloma. Entonces, ¿en qué pensamos? Si vemos la placa de tórax de este paciente, es esta. Este paciente que está hospitalizado precisamente en histecaria. Entonces, TV coxi. Entonces, la TV ya saben que se disemina y afecta a todos los espacios y es muy grave. ¿Okay? Bien. Ahora veamos esta imagen. Les pongo el escanograma para complemento de esta imagen de TAC de cráneo, que tiene una ventana ósea para que vean el hueso. Entonces, ahí está el hueso. ¿Qué pasa con este hueso? Está muy grueso. Y eso es normal, pero no. Es una hiperostosis frontal. Entonces, hay anormalidades que producen, medicamentos que producen esta hiperostosis frontal. El diagnóstico diferencial incluye las enfermedades de hueso que ya hemos visto, como es la enfermedad de Payet y la displasia fibrosa. Bien, vean la secuencia, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Qué les llama la atención? Es simple. Hay dilatación ventricular. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes o cómo mides o cómo cuantificas la dilatación ventricular? Porque a veces es subjetiva y a veces estamos, pues parece que sí, parece que no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Con una medida que se llama índice de Evans. El índice de Evans, ahorita lo van a ver. Bien, entonces tiene dilatación ventricular. Si tengo dilatación ventricular, ¿cuál es mi siguiente consideración que tengo que hacer? ¿A qué nivel? Como todas las obstrucciones que hemos visto. Me interesa saber a qué nivel está y cuál es la causa de la obstrucción. Bien. Si ya sé cómo están dispuestos los ventrículos laterales, el tercero, el cuarto y los agujeros de Luschka y Magendie, que son los que salen para que el líquido cefalorraquídeo circule, entonces la obstrucción puede estar entre los ventrículos y el tercero, entre el tercero y el cuarto, o en la salida del líquido de los agujeros de Luschka. Si se tapan los agujeros de Luschka, se dilatan todos los ventrículos. Y a esa hidrocefalia la llamamos comunicante, porque todos los ventrículos están comunicados. O sea, es obstructiva, pero le decimos comunicante porque están todos los ventrículos, los 4 ventrículos comunicados. Si una situación como un pinealoma o como el tumor que vimos hace rato obstruye el cilio
o obstruye los agujeros que van del lateral de Monroe, de los laterales que van al tercero, entonces se dilata más o un ventrículo, o nada más los laterales y no se dilata el tercero, o no se dilata el cuarto, y entonces eso le llamamos hidrocefalia obstructiva o mecánica. Entonces, aquí tenemos un detalle. Están dilatados los ventrículos efectivamente. ¿Podemos saber si es obstructiva o no? Sí, sí podemos saber. Busquen el cuarto ventrículo, porque ya saben la anatomía, ¿verdad? ¿Ya vieron el cuarto? Sí, se ve, claro que sí se ve. Sí, ya. Ah, pues sí, ¿dónde? Y ese cuarto ventrículo. Buscan el tercero, aquí está el tercero, y vean los laterales. Entonces están permeables y moderadamente dilatados, entonces una hidrocefalia comunicante. ¿Será un cráneo hipertensivo por obstrucción de los agujeros de Luska y de Mayende? No. ¿Por qué? Pues bueno, a mí me llama la atención que se mira como pérdida de masa masa cerebral. Como pérdida de masa encefálica, se encogió el cerebro. ¿Qué datos tienes para apoyar eso? Si hay un signo aquí, hay datos. ¿Cuáles? Los espacios subaracnoideos están muy grandotes, están muy prominentes. Entonces, cuando el cerebro se encoge, pues ese espacio lo ocupa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, los viejillos de más de 67 años se les encoge el cerebro y entonces se produce dilatación ventricular y se produce aumento de los espacios subaracnoideos. A esta hidrocefalia la llamamos normotensa o hidrocefalia ex vacuo, o sea, al vacío. Y tengo una imagen más adelante, la van a ver como de una nuez. Cuando vemos una nuez y la nuez está seca, ¿qué pasa? Pues está toda arrugada, toda enjutada, y entonces lo mismo le sucede al cerebro. Pues aquí mismo. O sea, es una hidrocefalia ex vacuo. Y esto es clásica de los pacientes de edad avanzada. No es una regla. Es decir, hay pacientes de 80 años que no tienen atrofia, y hay pacientes de 60 años que sí tienen atrofia. ¿De qué depende? O sea, genética, o sea, factores extrínsecos, o sea, who knows. Bien, entonces, hidrocefalia ex vacuo. Y esta es una de las más frecuentes. Vean aquí la pineal, vean, dando la pineal en medio, vean, calcificación de la hoz del cerebro, es una variante también, la hoz es cálcica. Luego, plexos corroideos, vean, pasen a verlos. ¿Ok? Calcificaciones fisiológicas. Entonces, cuando tengo yo ventrículos dilatados, tengo que determinar si es una hidrocefalia comunicante o es no comunicante. Si es no comunicante, quiere decir que hay una obstrucción en alguna parte y tengo que determinar el sitio y si puedo la causa. La causa generalmente son bolas, son omas. A veces no son omas. Un paciente que sangra hacia los ventrículos, esa sangre irrita la superficie ependimaria y puede producir adherencias u obstrucción. La tuberculosis, después de una inflamación de las meninges, puede producir obstrucción y entonces no se ve bola, pero sí se ve dilatado un tercer ventrículo y el cuarto pequeño. Quiere decir que una aracnoiditis basal. Bueno, basales en los agujeros de Luska y Mayende, pero en cualquier parte puede haber proceso inflamatorio del epénimo y producirse estas estenosis. Entonces, tengo que determinar si es obstructiva o no obstructiva. Si es no obstructiva, o sea comunicante, pues entonces tengo las opciones de que sea una aracnoiditis basal o una normotensa, o sea, una atrofia ex vacuo. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a saber? Hay un par de medidas, una muy sofisticada y otra que es más sencilla, que es esta, se llama el índice de Evans. En un corte en donde tengamos el tercer ventrículo, los laterales y parte del cuarto o la cisterna, hacemos una medición de afuera a afuera de los ventrículos y una medición de orilla a orilla en la parte más amplia. Hacemos una división y nos tiene que salir el índice de Evans, que es el que nos determina si hay hidrocefalia o no. Esa es de una manera cuantitativa. Entonces aquí tenemos una imagen de resonancia magnética demostrándonos más o menos cuál es la circulación del líquido cefalorraquídeo que se produce aquí. Los plexos corroideos lo producen, pasan al tercer ventrículo, pasa al cuarto ventrículo, pasa a circularse por todos lados, regresa, ya bañó la médula, regresa a las cisternas, pasa a las cisternas, se absorbe por las estructuras venosas que están acá arriba. Ese es el ciclo más o menos que se ve y entonces tenemos que determinar hidrocefalia obstructiva y no obstructiva. No podría terminar mi curso sin enseñarles eso, que de todos modos ya sé que se les va a olvidar cuando lleguen a neuro.
pero lo tienen que revisar otra vez. Acuérdense del Radiology Assistant, lo pueden tener en su celular, en las aplicaciones, y antes de entrar a clase lo pueden revisar, o antes del examen. Bien, vean este paciente, esta tomografía de mastoides. Un paciente de 35 años con pérdida de la audición. Entonces, ¿qué tenemos? Un ataque de mastoides. No es lo mismo pedir un ataque de grama que pedir un ataque de mastoides. La mastoides es con cortes muy finos, los cortes son de 1 milímetro. Y las reconstrucciones son submilimétricas. ¿Por qué? Porque tengo que tener el detalle suficiente para ver los huesecillos y la cóclea y los canales semicirculares. Entonces necesito altísima resolución ósea. Y entonces para eso hago este ataque mastoide. Se reconstruyen de manera independiente cada uno. Y lo que podemos ver aquí es la oreja. Podemos ver a veces en otros cortes el conducto auditivo externo. No a veces, siempre tenemos que ver el conducto auditivo externo, que aquí no se ve porque está en otro plano. Llegamos a las celdas mastoideas, que normalmente tienen que tener aire. Si no tienen aire, están ocupadas por tejido inflamatorio, o sea, tienen una otomastoiditis, que puede ser aguda, puede ser crónica. La crónica puede hacer abscesos, o sea, zonas de destrucción que se denominan colesteatoma. Entonces puede hacer una otomastoiditis crónica y luego hacer un hoyo que se va comiendo todo esto. Y esta mastoiditis puede meterse al cerebro y producir una enfermedad infecciosa arriba en el cerebro. Viene el tímpano, luego el tímpano en el conducto auditivo externo. Viene el tímpano, luego viene la cadena de huesecillos y viene el oído interno donde está la cóclea, las 2 y media vueltas de la cóclea, los conductos semicirculares, etc. Y luego vienen los nerviecillos que recogen la información de este impulso mecánico que es el sonido, que hace que se mueva el tímpano y que se muevan los huesillos. Eso se convierte en un impulso eléctrico y entonces ese impulso eléctrico es llevado a las áreas del cerebro que van a interpretar esos ruidos o esos sonidos. Entonces pasan por aquí unos huesecillos y por ahí se llama es el conducto auditivo interno. Ahora comparen esos dos conductos auditivos internos que tienen. ¿Están iguales? ¿Ya saben cuál es el conducto auditivo interno? Comparen. Más, bueno, no sé, no, como más dilatado, más Uno amplio. está más ancho y el otro está más delgado. Entonces, el que está ancho es el que está enfermo, es el que tiene problema. Entonces, los pacientes pueden tener tinnitus, pérdida de la audición. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está ancho? Porque hay un tumor que está creciendo y erosionando el hueso. Es un tumor benigno porque no produce problema y da tiempo a que se dilate el hueso. Y entonces le hacemos una resonancia. En la reso tenemos obviamente mi secuencia. ¿Qué secuencia es esta? T2. Y esta también es T2, un flare. En las dos está el líquido brillante. Ahora, vean el conducto auditivo interno derecho. Y vean, esto es líquido que está bañando el conducto auditivo y todo el espacio subaracnoideo. Ahora vean que aquí en medio se ve una rayita gris. Ese es el nerviecillo. ¿Cuánto medirá? 3 milímetros, 2 milímetros, un nerviecillo de estos. De hecho, no es uno. Ahí pasan 3 nerviecillos. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿No? Auditivo, vestibular y Cóclea. Entonces, aquí hay asimetría. Aquí está ocupado por algo. Y entonces aquí, en esta otra ventana, veo cómo está esta imagen, esta bolita. Este es otro caso, o podría ser el mismo paciente 6 años después o 3 años después. ¿Y qué tiene? Es una bola. Entonces, cuando hablamos de situaciones especiales en el decálogo, hablamos de lugares especiales que son la región celar. Hablamos de lugares especiales que es la glándula pineal, línea media. Hablamos de Falx o la línea de, ¿cómo se llama? La hoz del cerebro. Hablamos de qué más situaciones especiales, tercer ventrículo, los ventrículos, papilomas corrideros, etc. Entonces aquí está, esa es la imagen anatómica de esto que podemos ver desde el punto de vista de imagen. Y ahí están los nerviecillos saliendo por ahí. Pero entonces era un tumor de... Le llamamos neurinoma del acústico, pero no siempre es neurinoma y no siempre es del acústico, pero es un tumor de origen neurógeno.
Ok. Puede ser el acústico, el auditivo, el facial es el otro. el El facial. Entonces, y puede ser no un neurinoma, puede ser un schwannoma, puede ser un meningioma, whatever, no importa, eso le toca al Da patólogo. vuelta para acá. Eso no nos toca a nosotros. Bien, entonces, los hallazgos son estos en este caso y los diagnósticos diferenciales incluyen cualquier OMA neurológico en ese sitio, así como los tumores de la columna, los tumores de mediastino posterior, ¿se acuerdan? Mediastino, allá, acá tenemos un espacio, mediastino. Entonces, acuérdense que los tumores de mediastino posterior suelen ser neurogénicos. Entonces, lo mismo acá, pues, las bolas, todo tipo de bolas pueden ser neurogénicas. Bien, ay, las animaciones. Fallaron las animaciones, bien. Toma, no ¿Qué es sé qué esto? significa. Una malformación arteriovenosa. ¿Cómo se ven las malformaciones arteriovenosas? Así. Son imágenes serpiginosas, son venas y arterias tortuosas. Y entonces, acuérdense de los flebolitos, ¿se acuerdan? La pelvis tenemos más vasos. ¿Se acuerdan que hay venas que están así, que se ven como donitas? ¿Por qué? Porque son calcificaciones de las paredes vasculares. Entonces son venas, en las malformaciones arteriovenosas suelen tener calcificaciones, pueden ser chiquitas o grandotas, y no hacen efecto de masa mientras no sangren. La complicación de una MAB es el sangrado. Entonces, por ejemplo, aquí en este paciente, fíjense que los ventrículos están bien, que la línea media está en la línea media y hay imágenes de densidad cálcica. Entonces no es un OMA. Entonces siempre pensamos en MAB, malformación arteriovenosa. Hacemos un angiotac y vean la maraña de vasos, inmenso, enorme. Parecen ascaris. Entonces hacemos una angiografía y entonces con la angiografía podríamos ver esta misma maraña de vasos así. Y acuérdense entonces que toda imagen serpiginosa tiene que ver con estructuras vasculares. Y lo que vemos aquí es la medusa. Bien. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Todos empiezan con... Vamos. No es hemorragia. Claro que sí, hemorragia subaracnoidea. Claro, blanco, es masiva. O sea, es tremenda. Una hemorragia subaracnoidea masiva. Se acaba de morir en el ISECALI una paciente de 80 años que estaba funcional, o sea, bastante funcional para sus 80 años, y ingresa con alteraciones en la conciencia, y entonces le hicimos un ataque, no es esta, pero como si fuera, y salió así. ¿Y entonces qué tiene? Hemorragia. ¿Por qué? Por ese aneurisma. Hicimos angiotac y salió el aneurismota inmenso por ahí. Y la operaron para ponerle clip y se murió. Aquí se rompió. Y ahí quedó la ceja. Y qué bueno. Entonces, si fuera yo, preferiría quedar así. Pues sí, Que salí con los secuelas de la baba y planchada para que esté yo 2 años batallando. La neta, que bueno. Los familiares se despidieron de ella antes de la cirugía porque ya sabían que el riesgo era muy alto. Creo que no estaba indicada la cirugía, pero ¿quién soy yo para decir eso? Bien, paciente con hipertensión arterial sistémica, de difícil control. ¿Qué les llama la atención? Esta es un ataque simple, este es un ataque con contraste de los vasos. ¿Qué es esto? La pineal, el tercer ojo y esto. ¿En dónde? ¿Es una calcificación en un vaso? No. Los ganglios. Plexos coroideos. Curiosamente no se ven los ventrículos en este corte, pero es calcificación en ubicación de plexos coroideos. Y el otro, ¿dónde está? Pues no lo veo. ¿Por qué? Pues a lo mejor está un poquito vasculada la cara y hicieron los cortes con la cara vascular. Entonces por eso se ve como... Sí, a lo mejor por eso se ve un poquito asimétrico. A veces los peñascos, cuando pasas por el peñasco aparece primero uno y luego aparece el otro. Y no se ve simétrico, pero puede ser una cuestión de posición, sobre todo si el paciente está en malas condiciones, no coopera y no se van a hacer artificiales. Bien, aquí hay algo que llama la atención, evidentemente. Una lesión que hizodensa igual que el resto del cerebro, No, hipodensa.
Bien, vean el líquido cefalorraquídeo y comparen la densidad de la lesión, se parece. Entonces es una lesión de baja densidad, agua. ¿En dónde está localizada? ¿Intra o extraxial? Intra, está dentro del cerebro, dentro del tejido cerebral. Bueno, es una lesión intraxial. ¿Qué hay ahí normalmente? O sea, ¿qué estructuras anatómicas hay ahí? Lo viene en la hojita y la paginita que vieron de anatomía. ¿Qué hay ahí? Y luego sale la cara de culpa, que no lo he leído. Se están esperando para el día anterior al examen, o sea, el lunes en la noche. ¿Qué hay ahí? Ganglios basales. ¿Han oído hablar de los ganglios basales? Sí. Ahí están los ganglios basales, los núcleos caudados, el putamen, la cápsula interna, todas esas zonas importantes para definir qué hacemos, cómo somos, etcétera, nuestro conocimiento, cómo aprendemos. A lo mejor ese es el problema. A lo mejor tienen algo así. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se murió un pedazo de cerebro. Tiene un infarto. Pero los infartos en la etapa crónica se pueden convertir en agua. Y entonces lo que tienen se llama infarto lacunar del lago. Los lagos tienen agua. Entonces es un infarto lacunar. Este tipo de lesiones son bastante frecuentes en pacientes hipertensos y pacientes de edad avanzada. Y generalmente cuando los vemos no tienen ninguna importancia de tipo clínico. Quiere decir nada más que se le infartó, se tapó uno de los pequeños vasitos que llegan a irrigar los tálamos o el núcleo caudado. El núcleo caudado es el que está aquí a un lado de los ventrículos. El tálamo está aquí, pero más abajo. Entonces, un infarto lacunar. Ahora vean esta imagen, descríbanla. Pues una lesión hipodensa. ¿Qué más? Nocivo. ¿Qué más? Bien circunscrita. ¿Lesión hipodensa qué? Sí, pues, está Pues muy de gran grande. tamaño. Muy grande. Bordes delimitados. No tiene Muy efecto de bien masa. delimitada. No tiene efecto de masa. Eso no tiene efecto de masa. Entonces, ¿qué es? Pues es algo que tiene mucho tiempo con él y tiene densidad de Agua. agua. Entonces es un quiste aracnoideo. Un quiste aracnoideo. Quistezón. ¿Qué pasó aquí? A ese paciente se le tapó cuando estaba en desarrollo embrionario o no se le desarrolló un pequeño vasito que irrigaba esa parte del cerebro. Entonces esa parte del cerebro no creció. Pero a lo mejor no se le nota. Pero no tiene periodo de habilidad. No, porque hay un concepto que se conoce como plastía neuronal. Entonces ya sabemos que puede llegar hasta ser presidente y a lo mejor decir que el Politécnico lo fundaron los aztecas. ¡Qué bárbaro! Hace 40 o 50 décadas. Yo lo vi. ¡Qué bárbaro! De veras nunca habíamos tenido un presidente tan idiota. Bueno, y a lo mejor le hacemos un ataque y dicen, pues pobrecito. Bueno, bien. Los quistes aracnoideos pueden ser de cualquier tamaño, de cualquier localización. Ahora, compárenlo con esta otra imagen. Hay diferencias. ¿Cuáles son? Pues para empezar, los bordes no están tan bien. No están tan delimitados. ¿Qué más? Un poquito más denso que el agua. Es menos hipodenso, es más denso. En lugar de medir 10 unidades, vamos a suponer que mide 20. ¿Cuánto mide normalmente el cerebro? 30 unidades y este mide 20. Entonces quiere decir que está hipodenso. ¿Qué puede hacer que baje la densidad del cerebro? ¿Cómo? Isquemia, pero ¿de qué manera? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando se isquemia una parte del cerebro? Cuando se tapa una arteria, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a ese grupo de neuronas? ¿Cómo? Se dematiza. Se dematizan. Y edematizan es que tienen más agua, se hinchan. El hinchazón es agua.